en la industria de que la calidad debe apuntar a ese grado, ¿cierto? ¿Qué es calidad como tal? Que se cumpla lo funcional y lo no funcional en cuanto a requerimientos, se dice, y que cumplamos las expectativas de nuestros usuarios. ¿Cómo nos apoyamos o cómo logramos encontrar ese grado, ese punto de inflexión? ¿Cierto? Por medio de los atributos, ¿cierto? A medida que vayamos haciendo las validaciones de nuestro software, además de validar el componente funcional, ¿cierto? Que me indica que el software está haciendo lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y en el momento indicado, es también tener presente todos los demás atributos o requerimientos, ¿cierto? Que van desde el requerimiento, es decir, cómo se comporta nuestro software respecto a algunas cargas, los tiempos de respuesta que normalmente se emiten, la utilización de recursos que normalmente está muy ligado con el tema de hardware, ¿cierto? ¿Qué tan compatible es? Es decir, sabemos que normalmente el software se tiene que integrar en un mundo, en un core de negocio donde van a surgir diferentes aplicativos, diferentes servicios, van a haber quizás manejo de proveedores externos. Entonces debemos garantizar de que lo que nosotros estamos construyendo finalmente llegue a ese punto de la interoperacionalidad. Listo, que perfectamente la página web que estemos creando se pueda integrar con una pasarela de pagos. Listo, que si la pasarela de pagos no tenemos una disponibilidad 24/7 de ella, pues nuestro software pueda ser tolerante a fallos, ¿cierto? Si llegase a fallar o a caerse el servicio, el usuario pueda tener tranquilidad de que no va a tener ninguna afectación económica, de que va a poder postergar su transacción, de que va a poder postergar su consulta, entre otras, ¿cierto? Entonces miren cómo vamos enlazando cada uno de estos atributos, por ejemplo, de compatibilidad y fiabilidad. Que sea usable, un concepto que está siendo muy demandado, aparte de que el software funcione, que sea atractivo para el usuario final, que sea de fácil acceso para la persona joven como para la persona adulta que quizás no tenga tanto dominio de herramientas tecnológicas, ¿cierto? Que sea de un lenguaje común, que cualquier persona pueda llegar a interoperacional con él, ¿cierto? Y estéticamente sea llamativo, ¿cierto? Toda la parte de la interfaz gráfica que haya sido correctamente trabajada, que no tengamos problemas para todo el tema de la navegación entre los diferentes módulos y que finalmente el software tiene que ser aprendido, ¿cierto? Tiene que ir de una manera evolutiva, llegamos como usuarios también o poniéndonos los zapatos de ellos, entender que desde el momento inicial y a medida que se va utilizando, cada día se va a aprender en cuanto a su manejo, ¿cierto? Que tengamos una disponibilidad, ¿cierto? Entonces, todo eso está muy orientado al tema de la arquitectura, con qué servicios o por medio de qué tecnología lo vamos a construir. Si van a ser tecnologías en la nube, vamos a contar con la información en cualquier parte, ¿cierto? Que el software sea seguro, ¿listo? Que si normalmente estamos navegando y nosotros desde nuestro rol vayamos identificando esas posibles vulnerabilidades o fuga de información o fuga de gas, pues como embajadores del concepto podamos levantar la mano, podamos aportar en pro de qué solución podemos dar, ¿cierto? Para que finalmente el cliente tenga toda la tranquilidad que se merece al momento de explorar en el aplicativo. Que sea mantenible, que justamente hace parte de una de las etapas de un modelo de metodología tradicional de desarrollo concerniente al mantenimiento, a la parte evolutiva, de que el software que tengo hoy pueda perfectamente adaptarse a las necesidades que yo tenga en 6, en 12 meses. Listo, y así no se puede adaptar un 100%, que conservemos gran parte de lo que hoy usamos, ¿cierto? A eso es lo que nos referimos con el concepto de reusabilidad. Listo, que podamos aprovechar y que siempre que estemos construyendo algo o estemos probando o automatizando, siempre estemos mirando hacia el día siguiente, ¿cierto? Cómo el software se va a adaptar a esas necesidades. Y finalmente, la portabilidad, que si por X o Y motivo necesitamos cambiar arquitectura, podamos conservar parte o piezas o módulos del software y podamos construir con base a ello, ¿cierto? Entonces, sí y solamente sí, vuelvo y lo repito, al hacer todas estas validaciones de requerimientos en un software, ¿cierto? Y que estas validaciones cumplan mínimamente con estos estándares, podemos indicar que nuestro software es de calidad. Listo, de lo contrario, tenemos que seguir haciendo como un trabajo más intuitivo, ¿cierto? Más de reflexión para mirar, bueno, qué nos está haciendo falta y cómo podemos llegar a alcanzar cierto punto. Listo. Entonces, entendiendo ese concepto como algo abstracto, ¿cierto? Como ese grado que debemos apuntar,
también es importante que tengamos claridad en algunos dogmas que se han venido manejando en la industria, ¿cierto? De lo que no es calidad de software como tal. Entonces, hay algo que hay que aclarar. Calidad no es solamente una fase al final, ¿cierto? Cuando veíamos metodología tradicional, sabíamos que las pruebas venían justamente después de haber hecho un análisis, un diseño, un desarrollo, y justamente hasta ahí, después del desarrollo, era que comenzábamos a probar. Listo, hoy la idea es otra totalmente diferente. Calidad hace parte intrínseca desde la parte del análisis, desde la parte del diseño, acompañando a la persona que está creando los diagramas, acompañando al Scrum Master o al líder de equipo en la definición de historias de usuario, acompañando al señor de desarrollo de back o front en la creación de módulos, ¿cierto? En la codificación, en el monitoreo, en la generación de pruebas unitarias, entre otras, ¿cierto? Otro dogma que estamos tratando también de cambiar es que no somos un área independiente, particularmente, ¿cierto? Al trabajar con metodologías tradicionales y haber dado una transición en gran parte de los proyectos al agilismo, estamos viendo de que somos compañeros innatos pues, de todos estos roles de UI, UX, Scrum, desarrolladores, entre otros. Listo, tenemos que tener una comunicación directa y saber que somos parte de todo un proceso de desarrollo como tal compacto, ¿cierto? Entonces, no solamente se define con el término de testing, ¿cierto? Va mucho más allá, como les he contado, promover, inducir a las personas a que cambiemos ese mindset, ¿cierto? De que las pruebas de pronto son opcionales o que demandan mucho tiempo, entre otros. Otros conceptos que también están siendo tratados para que cambiemos el chip no es igual a tener más tester en un equipo, a que yo diga, si tengo 50 personas que están probando, pues la calidad es alta. ¿Cierto? Podemos tener 50 que quizás no tengan una cobertura óptima de casos de prueba a ejecutar, como también podemos tener 1 o 2 personas que tengan la cobertura suficiente. Entonces, finalmente, el número de personas que tengamos con esa etiqueta o ese rótulo de analistas de calidad, pues no me va a garantizar a mí que va a tener calidad en el producto, ¿cierto? Y está muy relacionado con el tema de que tengamos más pruebas. Listo, podemos decir que tenemos 100 casos de prueba, pero si en los 100 casos de prueba solamente estamos orientando a rutas críticas y estamos dejando a un lado las casuísticas fallidas, pues tampoco estamos dando esa garantía de que vamos a tener producto de calidad, ¿cierto? Y tampoco lo debemos ver el concepto muy ligado al, venga, ¿cuántos bugs encontramos? Listo, como encontramos un bug, entonces tenemos calidad. Y si encontramos 50 bugs, no tenemos calidad, ¿cierto? No, es finalmente cuando el equipo ha comprendido la importancia o el génesis de los bugs, ¿cierto? El software, al ser construido por ser humano, sabemos que tenemos esa necesidad de velar o encontrar esas incidencias que se pueden llegar a materializar y que es lo más probable, ¿cierto? Pero también queremos dejar a un lado de que el analista de calidad solamente se encarga de buscar, ¿cierto? Como el inspector con la lupa buscando el animalito que representa el bug. Ese es un dogma que debemos trabajar. Hace parte del procedimiento que se hace en las pruebas. Hay un momento donde debemos reportar incidencias, pero no me está generando, no me está dando una garantía de que hemos llegado a un grado de calidad como tal. Mientras que, comparado con la anterior, aquí tenemos una muy buena proyección de lo que sí es calidad o hacia dónde tenemos que irnos moviendo cada día más, ¿cierto? Entonces tenemos 2 arandelas o 2 aristas que nos tratan de hacer la definición del concepto, ¿cierto? Calidad a nivel objetivo y calidad a nivel subjetivo. Si nos vamos por el lado derecho, estamos viendo todo lo intangible, todo lo que nosotros estamos describiendo o estamos cualificando, ¿cierto? Entonces estamos hablando de cuál es el negocio o el valor que está percibiendo mi usuario cuando yo le entregue el software. Cuando he realizado un ciclo de pruebas óptimo, cuando yo como analista de calidad doy garantía de que el producto ya puede estar en puesta a producción, ¿cierto? De que no tiene incidentes que eviten su correcto funcionamiento y que el usuario perfectamente pueda acceder a él. En ese punto ya podemos ir percibiendo cuál va a ser el valor que el cliente va a tener cuando esté frente a su producto. Muy ligado con esa experiencia de usuario, el tema de la navegación como lo veíamos ahora, cuando entregamos el producto en el momento que tiene que ser, ¿cierto? Si es para el Día de las Madres en mayo, pues velemos porque lo hagamos antes del día 15 de mayo, ¿cierto? Antes del día y no en el momento que tenemos pactado a nivel de proyecto, ¿cierto? Lo que conocemos como el time to market. Cumplir con esas entregas de los MVP o los mínimos productos viables. Realizar todo el proceso de pruebas y en sí todo el proceso de desarrollo de una manera muy simple pero eficaz, ¿cierto? Normalmente
tendemos a ahogarnos en un vaso de agua, como se dice de manera coloquial, cuando si analizamos de manera detenida un problema, podemos comenzar a aplicar el dicho de divide y vencerás y comenzar a trabajar por cada uno de esos problemas chiquiticos, y cuando ya los hayamos solucionado, pues tenemos un problema conjunto que ha sido solucionado, ¿cierto? Pero la invitación es seamos lo más simples posibles, analicemos bien, dediquemos un tiempo óptimo para analizar, y de esa manera estamos siendo eficientes con la solución de problemáticas, ¿vale? Y otra manera de medir la calidad subjetiva está en todo el tema de los delighters, ¿cierto? Como todas esas millas extras o todo lo que, señor usuario, usted no nos había pedido a nosotros que trabajáramos en esto, pero a medida que fuimos desarrollando el producto o a medida que fui probando el producto, me di cuenta que esto es importante, no lo teníamos contemplado, pero se hizo. Esto no lo teníamos contemplado, pero probé este flujo de negocio y creo que es importante para ti y por ende para el negocio, ¿cierto? Entonces, todos esos delaires finalmente son como esos regalitos que nosotros le damos a nuestros usuarios y hacen parte o se van a ver reflejados en el outcome, ¿cierto? Cómo finalmente ellos van a percibir el ítem número uno, ¿cierto? Y por el lado izquierdo, pues tenemos todo el tema de que apunta a calidad, ¿cierto? Pero es de una manera más objetiva o una manera cuantificable, ¿cierto? Vamos a tener un dato puntual de cuántas fueron las features versus los requerimientos que fuimos atendiendo durante un sprint o durante un release, ¿cierto? Cuántos defectos encontramos, cuántos defectos solucionamos, de qué tipo de impacto estamos hablando como tal, haciendo análisis pues del código que se está creando en desarrollo o al momento en que estemos automatizando con alguna herramienta como tal, haciendo gestión de todo el tema de deuda técnica, de que la calidad de la arquitectura se vea plasmada al momento de desarrollar y como tal en el momento de probar, y de que el software a medida que vayan pidiendo algún ajuste, que es lo más normal en estos procesos ágiles, pues tienda a ser evolutivo, ¿cierto? Y por el contrario no se estanque o quizás llegue a un punto en que se tenga que definir como obsoleto. Al aplicar estos dogmas, o más bien movernos de lo que no es calidad y de lo que sí es calidad, que estamos ganando como equipo, ¿cierto? Finalmente, ¿a qué le estamos apuntando? Donde que todas las personas que integran el equipo, todos los roles entiendan de que así hay una sola persona en calidad, todos debemos promover el valor o el concepto como tal, pues se ve reflejado en aumento de las frecuencias y en las implementaciones, ¿cierto? Todo el tema de los pases a productivos, el proyecto va a llegar a un punto donde normalmente ya todos están demasiado coordinados y pueden hacer entregas mucho más rápidas, incluso inferiores a los tiempos de entrega que están previamente estipulados. Vamos a reducir el tiempo de comercialización, es decir, el momento en que ya se ponga a producción, el usuario va a poder comenzar a generar ese valor que tanto está esperando, ¿cierto? Vamos a tener un control más exhausto en toda la parte evolutiva, en atención de cumplimiento de requerimientos, normatividades y demás que están muy ligados a desarrollo de software. Mejoramos la satisfacción del cliente o la sonrisa que siempre queremos que nuestro cliente tenga. Vamos a reducir la severidad y la frecuencia de los fallos. No estamos diciendo de que no van a haber fallos o incidentes, sino que cada vez van a ser menos y que vamos a poder bajar de un impacto alto, quizás a un impacto medio o apuntando a impacto bajo, ¿cierto? Pero siempre haciéndole el tracking de por qué se están generando y cómo en futuras iteraciones vamos a prevenirlos o evitarlos. Mejoramos también el tiempo de recuperación y la seguridad de los datos, ¿cierto? Con todo este tema de lo no funcional veíamos la importancia de hacer esas validaciones de seguridad y siempre estar muy de la mano con todos estos flujos de integración continua para que de una manera quizás ya automática y no tan manual, pues automáticamente el cliente se esté enseñando a que le demos valor constantemente, ¿cierto? En periodos muy cortos y realmente donde él pueda apreciar ese valor, ¿vale? Entonces, con base a lo de la definición, ahí sí quería traer como a colación, bueno, entonces finalmente, ¿por qué es importante entender qué es ser versátil, cierto? Entonces, me traje aquí tal cual la definición que tenemos desde la RAE, ¿cierto? La Real Academia Española, de qué es el concepto de versatilidad, ¿cierto? Entonces nos indica que, entre otros, es una matiz, la disposición, la posibilidad y semejanza, ¿cierto? Entonces, haciendo el símil de esta definición con la versatilidad que se debe tener desde el rol, el primero que yo destaco de esta parte es la disposición, de que el embajador de calidad tenga la disposición y sea consciente de que si no está haciendo hoy esa validación completa de todos los requerimientos,
pues debemos apuntar hacia allá, ¿cierto? Revisar y hacer una retrospectiva de por qué no lo hemos hecho y qué nos está haciendo falta como equipo para que hagamos todos esos cambios, ¿cierto? Muy de la mano, identificar posibilidades, ¿cierto? Cuando dejamos de hacer algo que no teníamos de pronto contemplado y lo comenzamos a hacer, pues ahí están esas posibilidades de crecimiento, posibilidades de valor, ¿cierto? Posibilidades de crecimiento como equipo y desde los roles, ¿cierto? Y que se vea el concepto de la semejanza, de que la persona no se vea de una manera independiente o es que el rol mío es el que finalmente hace las veces de un juez y parte, sino que venga, yo tengo que trabajar de la mano con todos. Finalmente, si surge un bug, pues no va a ser responsabilidad solamente mía, sino de todo el equipo. Y si nos felicitan a todos, pues no solamente va a ser porque el QA aprobó bien, sino porque todo el equipo lo hizo bien, ¿cierto? Entonces también apunta que tengamos diferentes matices o diferentes facetas. Entonces, cuando yo hablo de versatilidades del rol del analista, yo lo veo como un camaleón, ¿cierto? Que todos los días se levanta y está mirando, bueno, yo hoy cómo voy a mancomunar con el rol de UI. Listo, normalmente todos los días hago una revisión de wireframes, pero yo necesito comenzar a romper esquemas o prototipos, ¿cierto? ¿Cuál va a ser mi nueva faceta de integración con este rol? ¿Cómo me voy a integrar yo con el rol de desarrollador? ¿Cierto? Teniendo en cuenta que yo también conozco de programación orientada a objetos, sé que es una prueba unitaria, sé cuáles son esas técnicas de cobertura de código, ¿cierto? Además, también soy muy fuerte en temas de metodologías ágiles, entonces, ¿cómo me voy a alinear yo con el PO o con la Scrum Master o el líder de equipo? ¿Cierto? Entonces, esa versatilidad yo la asimilo con ese concepto de apuntar a esa transformación diaria, ¿cierto? De convertirnos, de ser capaces todos los días de evolucionar. Listo, en pro del mejoramiento del equipo, ¿cierto? Y en pro del mejoramiento profesional y personal de la persona, ¿cierto? Entonces, con base a eso, les voy a comenzar como a hablar de diferentes ítems que se deben tener en cuenta para decir, bueno, esta persona es versátil, hace las cosas más allá del paradigma tradicional, ¿cierto? Que el analista de calidad solamente prueba y me dice si algo está bueno o algo está malo, ¿cierto? Como comúnmente se ha venido conociendo. Entonces, estos puntos nos van a dar como una claridad más exhausta de, bueno, hacia dónde tiene que apuntar realmente el rol, ¿cierto? ¿Cómo nos va a ayudar el mismo rol para que rompamos esos paradigmas, ¿cierto? Entonces, uno de los primeros ítems que quería traer a colación es toda la parte técnica. Listo. Al día de hoy, el analista de calidad es un perfil muy completo, en el sentido que tiene que conocer, o al decir tiene que conocer, no es igual a que tiene que aplicar, ¿cierto? Pero es una persona que conoce mucho de metodologías de desarrollo, particularmente del agilismo, que es una de las tendencias más fuertes en los proyectos actualmente. Debe conocer o tener bases mínimas, pues, en el tema de programación orientada a objetos. Y cuando hablo mínima es que finalmente una persona ingrese a un proyecto y sea capaz de identificar un proyecto escrito en lenguaje Java o en cualquier lenguaje de programación, que identifique que es una clase, un objeto, un método, ¿cierto? Esos conceptos básicos de programación y cómo se mueve el tema de PO con los paradigmas, ¿cierto? Que entienda que es una abstracción, un encapsulamiento, una herencia, polimorfismo, ¿cierto? Entonces, con eso estamos dando que esa persona no va a estar perdida al momento que tenga que alinearse con estos perfiles de desarrollo como tal. Que la persona principalmente también se sepa integrar con todo el modelo o core de negocio, que pueda tener una conversación con un product owner, que se pueda sentar con el líder de equipo del Scrum Master y perfectamente pueda acompañarlos a hacer un análisis de historias de usuario, que pueda entender hacia dónde está apuntando el negocio, qué es lo que quieren con el producto que se está desarrollando y que él va a tener que probar, ¿cierto? Y así podemos seguir dando como ejemplo de cada una de esas alineaciones que se esperan a nivel técnico del rol, ¿cierto? Pero por aquí les traigo unas particularmente que son muy propias del rol y que debemos ir trabajando cada día más para que rompamos pues como los esquemas. Entonces hay una relacionada con la tipificación de pruebas, ¿cierto? Que el analista de pruebas cada vez ayude más a que esta pirámide de con o pirámide de cono, como se conoce de manera coloquial, pues invierta, ¿cierto? Normalmente vemos que en los proyectos se le da un porcentaje muy mínimo de priorización a las pruebas unitarias, como lo están viendo ustedes en la imagen izquierda,
Después hacemos unas pruebas de aceptación y de integración, donde normalmente cargamos con todo el peso de no haber hecho pruebas unitarias y finalmente dejamos como en la parte final o en el cono como tal, la automatización de los servicios, la automatización de la GUI y por ende pues todas las pruebas de exploración y manual, ¿cierto? Lo que nos está invirtiendo pues todo el tema de que va a haber un mayor esfuerzo, mayor tiempo y dedicación y no se va a ver tanto el retorno de la inversión, que es lo que finalmente el cliente espera. Entonces, el analista versátil tiene que apuntar a que en su equipo diga, venga, necesitamos que sí o sí se hagan pruebas unitarias. Esto no es opcional, ¿cierto? Si garantizamos que de la base estamos cumpliendo con que el desarrollador haga unitarias, cuando entreguemos a la persona adecuada o lleguemos al medio que son las de integración, pues esta persona, además de dedicar un tiempo a hacer flujos de negocio, ya no se va a tener que dedicar a realizar validaciones básicas que se hacen en ARS unitarias, ¿cierto? Y por ende va a tener más claro qué es lo que está esperando el usuario, flujos críticos, flujos fallidos, y le va a ayudar en la consecución de todo el tema de automatización. Listo. Y finalmente la bolita ya va a quedar ahí como en la puntica de la pirámide en el sentido de que va a ser un ciclo más efectivo, ¿cierto? Va a ser mucho más rápido. Aquí sí va a haber un retorno más alto de inversión, notable para el cliente, y el tiempo pues va a ser lo contrario. Vamos a dedicar menos tiempo porque ya hemos hecho un trabajo más mancomunado, ¿cierto? Entonces, seguir aplicando desde el rol de calidad los diferentes tipos de pruebas, como las funcionales y las no funcionales, y los niveles de pruebas más utilizados, ¿cierto? Desde una prueba de humo, las famosas pruebas unitarias y las pruebas de integración y las de aceptación como tal de parte del usuario final. ¿Para qué queremos que se cambie ese mindset o que la persona analista de calidad versátil lo haga? Finalmente, para llegar a un punto de inflexión y comparar qué ventajas tenemos entre el output y el outcome, ¿cierto? Explicándoles pues que el output es todo lo que normalmente trabajamos todo el equipo, ¿cierto? Como el time to market, llegar y poner el producto en producción como tal, ¿cierto? Las salidas a producción que hacemos, la definición de estrategias que trabajamos como equipo. Y el outcome es todo lo que pasa más allá de cuando hacemos los pases a producción, de que el cliente no se sienta solo una vez le entreguemos el producto, ¿cierto? De que el cliente sienta la compañía de parte del usuario para todo el tema que va a necesitar de acompañamiento, ¿cierto? Entonces aquí es importante romper también otros dogmas, ¿cierto? No todo va a girar en torno a las funcionales, lo que hemos venido haciendo hincapié desde el principio. Hay que también revisar el componente no funcional, ¿cierto? Pero no solamente esos tipos de pruebas, existen otras que también van a generar mucho más valor. Pruebas de usabilidad, ¿cierto? Necesitamos saber cuál es el tracking o qué es lo que hace el usuario con el software, ¿cierto? Si es una aplicación móvil, mirar cuántas descargas ha hecho. Si es una aplicación web o si es una aplicación desktop, mirar cuáles son los módulos que más utiliza, ¿cierto? Y quizás porque los que no utiliza no hace uso de ellos, desconocimiento o finalmente era un módulo que se podía reemplazar, en fin. Apuntar mucho al tema de UI. Veíamos que para el usuario es importante que el aplicativo sea llamativo y estético, ¿cierto? Entonces, apuntar a ese tema de mejoras, trabajar muy de la mano con el UI y la persona de experiencia de usuario para mirar cómo apuntamos a que el cliente se sienta contento cuando esté ahí. Y otro punto muy importante es, no todo es automatización. Sabemos que el boom hoy 2022 es que el analista de pruebas tiene que automatizar sí o sí. Listo, esta es una de las maneras donde apuntamos a ese concepto de transformación digital ganadora en los clientes, pero no hace parte absoluta de que solamente por ahí es. Todo lo que estamos mencionando genera valor desde su diferente perspectiva, ¿cierto? Automatización, súper, ¿cierto? Generamos un costo-beneficio llamativo, pero no solamente esto nos garantiza de que estamos apuntando a la transformación. Hay mucho más allá de la automatización y es un tema en el que se puede debatir muchísimo. ¿Listo? Otro punto muy importante y que de la academia también noto como docente que se le está trabajando mucho es el tema de las habilidades blandas, ¿cierto? Comúnmente llamadas soft skill. Como el profesional desde el momento de la academia, e incluso esto va muy también del tema personal, academia y finalmente cuando se incursiona al mundo laboral, debe darle priorización a estos temas, incluso de manera transversal a medida que va aprendiendo lo técnico, ¿cierto? Cuando ingresamos a los proyectos, pues notamos que es sumamente importante que la persona tenga contexto de cómo debe ser su relacionamiento en equipo, cómo nos debemos comunicar con las demás personas,
cómo debemos actuar frente a diferentes problemáticas, que es lo más normal que se puedan generar en los proyectos, y cómo tenemos esa capacidad de resiliencia. Entonces, desde mi perspectiva, un analista versátil de calidad tiene que ser resiliente. ¿Listo? Soportar todas las adversidades, comenzar a saltarlas y mirar de qué manera podemos ir proveyendo el tema de soluciones, ¿cierto? Por medio de pensamiento crítico, pensamiento analítico, haciendo uso de tecnologías, ¿cierto? Teniendo ese tema de relacionamiento o de networking con otros roles o otros perfiles, ¿cierto? Tolerancia al fallo, ¿cierto? Que no es que a la primera vez que le salga algún error, pues inmediatamente, pues no es lo mío, no voy a hacer QA, es muy difícil, sino que saber que es lo más normal o es lo más común en el día a día, ¿cierto? Pero finalmente que haga uso de todas esas estrategias o de todas estas habilidades para proponer, para solucionar, para que se comunique de una manera asertiva, para que podamos dar un mensaje elocuente desde un punto A a un punto B o a punto N, ¿cierto? Entonces, a eso es lo que queremos apuntar y es de ahí la importancia que desde la academia se establezcan estos relacionamientos pues con la parte laboral, ¿cierto? Que cada vez entendamos cuáles son como esos vacíos con los cuales se están egresando las personas desde la academia y cómo desde esa parte podemos irlas fortaleciendo. Obviamente en la parte laboral también se tienen esa parte de acompañamientos, ¿cierto? Incluso personalizados, identificando personalidades de cada uno, ¿cierto? Y ir mirando como planes de mejora o acción en el día a día. El analista versátil de calidad de software también tiene que tener un concepto muy importante y es mirar a su alrededor. ¿Listo? ¿Qué es lo que se está moviendo? ¿Qué es lo que sí se está usando y qué es lo que no se está usando? ¿Por qué se está usando esto y por qué no se está usando lo otro? ¿Cierto? En ese orden de día les traigo aquí como algunos temas que hacen mucha colación a lo que se está viviendo actualmente hoy, ¿cierto? En gran medida o a grosso modo. Todo el tema de tendencias de automatización de frontend, ¿cierto? Cómo salimos más allá del paradigma de que se automatizamos frontend o la parte GUI con Selenium y que exclusivamente puede ser con Java o con .NET, ¿por qué no lo hacemos con otro lenguaje o con otra herramienta diferente y rompemos el mercado y decimos, venga, es que con Selenium no, encontré esta otra herramienta? Listo. Y mire que este es el valor que estamos dando. Vale, entonces ahí viene como un concepto muy importante. Vigilancia tecnológica, entregas tempranas de pruebas, ¿cierto? El concepto de shift left testing. ¿Cómo hacemos entregas tempranas de producto y de feedback? Tendencias en automatización de mobile. ¿Cómo hacemos y decimos en el mercado, venga, Appium ya se salió del prototipo, existe esta otra herramienta, mucho más completa, por acá podemos integrar capas y demás? ¿Cómo integramos todo el tema de Appium con las granjas de dispositivos, ¿cierto? Ofrecidas por Amazon, Browser Stack, entre otras. ¿Cómo el concepto de QAOps se integra a esto que esperamos de continuous testing? ¿Cierto? ¿Cuál es el valor que debe tener el automatizador en este componente? ¿Cómo el analista de calidad versátil va a ser capaz de integrarse a un proyecto donde estemos utilizando tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, donde tenga que probar software que tenga reconocimiento facial, dactilar, entre otros, ¿cierto? ¿Cómo apuntamos a estas tendencias que cada vez están más en alza para automatizar servicios, ¿cierto? Más allá de los tradicionales como Postman, como SOAT, cómo integramos librerías diferentes como Karate, como Serenity REST, entre otros, y cómo damos manejo a todo el tema de crowd testing, ¿cierto? Cómo normalmente nos apoyamos más allá de lo que hacen los usuarios finales en personas externas, ¿cierto? Cómo las personas externas nos generan valor para todo este tema de las pruebas. Entonces, esa vigilancia tecnológica nos da una responsabilidad mucho más alta de que nos salgamos de esa zona de confort, de que nos salgamos diciendo es que yo siempre lo hago con esta herramienta o nos casemos, como decimos coloquialmente, con el tema, ¿cierto? Y podamos romper paradigmas y podamos salirnos de esas tecnologías que normalmente usamos, ¿cierto? Entonces, aquí viene una parte muy importante y es algo que está dando mucho renombre, las herramientas low code, ¿cierto? Son herramientas de muy fácil acceso que tienen una ventaja muy importante y que tienen una curva de aprendizaje mucho menor.
incluso para personas que se les puede dificultar el tema de programación orientada a objetos, que no tienen como conocimiento a tecnologías o un fácil acceso a herramientas de entornos, entre otros. Entonces nos permiten hacer dos cosas: mezclar todo el tema de las tecnologías que les digo, de que la curva sea mucho más eficiente y que finalmente todo el tema de reportes, que es lo que uno le muestra normalmente a los clientes, pues sean como más intuitivos, que la forma con la cual lo vamos a usar pues sea mucho más rápida y mucho más eficaz, entre otros, ¿cierto? Y teniendo como base todo lo que normalmente hacemos, ¿cierto? Gestionamiento de versionamiento, modularización pues del código, el tema de parametrización, entre otros. Entonces aquí tenemos pues como algunas herramientas de referencia que estamos trabajando incluso dentro de nuestro chapter y que estamos viendo que hay una oportunidad muy valiosa. Por ejemplo, esta nos llama mucho la atención, la de Oculop, ¿cierto? Que es una herramienta que finalmente le va a ayudar a una persona encargada de pruebas a realizar un análisis de una interfaz gráfica. Listo, que lo que quizás un ojo humano no alcance a ver, aquí por medio de integración de inteligencia artificial nos va a poder ayudar a recorrer esos casos de prueba de una manera más exhausta, ¿cierto? Reduciendo el sesgo, pues de que se puedan llegar a materializar muchos más incidentes. Otro punto muy importante, aquí voy a dar un poquitico ya más de celeridad, que nos está agotando como el tiempo y dar espacio para las preguntas, está relacionada con la apropiación del rol, ¿cierto? Cómo el analista versátil de calidad se integra fácilmente a todo el tema o genera valor desde las ceremonias agilistas, ¿cierto? Como un analista de calidad genera valor en ceremonias como el refinamiento, ¿cierto? Apoyando de manera directa a roles como el Product Owner y roles como el Scrum Master. Cómo ayudamos a generar unas estimaciones más eficientes de todo un flujo de negocio desde las HU hasta los habilitadores técnicos, ¿cierto? Y cómo comenzamos desde estos eventos a generar artefactos poderosos como el plan de pruebas. Cómo participamos en una planning y no notan en nuestro equipo como la ausencia, ¿cierto? ¿Será que si hay un Q aquí? ¿Será que si lo hay o no lo hay? Porque es que no participan normalmente en la industria. Entonces, desde aquí es una oportunidad muy valiosa para decir, venga, aquí estoy yo como analista de calidad. Listo, yo doy mi opinión respecto a este criterio de aceptación. Considero que lo debemos mejorar, considero que lo debemos quitar, considero que lo debemos ampliar. Listo. Ayuda a resolver dudas con índole de negocio a todo su equipo de trabajo. Participa de manera activa en la estimación final de cada una de esas historias de usuario como tal. Listo. Genera o complementa su plan de pruebas detallado que va a ser compartido hacia todos los miembros de equipo como tal. ¿Cierto? ¿Cómo genera valor en eventos como una daily, donde normalmente tenemos que comentar el avance que tenemos a nivel de equipo, ¿cierto? En diferentes facetas. Entonces, comunicando en qué podemos ayudar en los diferentes roles, en dónde estamos estancados o en qué proceso y cómo ahí se transforma en el camaleón que necesitamos, ¿cierto? Si en el daily sabemos que el desarrollador tiene un cuello de botella, sabemos que el analista de QA le puede ayudar. Si el Scrum Master no ha podido diligenciar 3 historias, el analista de calidad le puede ayudar, ¿cierto? Y hace parte activa en el gestionamiento activo de impedimentos. Listo, en que él mismo proponga de qué manera lo solucionamos y cómo a través de su ayuda podemos lograr los objetivos que tenemos propuesto mediante la visibilización de tareas que quizás no hayan sido pues planificadas. En eventos como la review, que es donde hacemos la demostración del producto al final del corte o del sprint, pues finalmente que esta persona tome la batuta y diga, yo le voy a mostrar al usuario final qué fue lo que hicimos como equipo. Yo que soy el conocedor de toda la evolución que ha tenido el software, yo soy capaz de explicarle al cliente en qué estamos y para dónde vamos, ¿cierto? Ayuda a consolidar todo el tema documental o toda la información que se va desencadenando a raíz de la review y finalmente es el dueño autónomo y lo puede compartir con su equipo de generar un avance de sprint, saber cuánto hemos ejecutado en temas de historias, cuál ha sido la cobertura en automatización de pruebas, métricas y un porcentaje de avance actual. Y en la retrospectiva, acompañar a todo el equipo a hacer esa reflexión interna y técnica de lo que pasó en el sprint, ¿cierto? Generando como tareas o participando de manera activa en cómo podemos mejorar. Entonces, esa es una buena participación respecto a la apropiación del rol y también de que sea muy consciente en que el mundo que lo rodea
le exige que conozca cuáles son esos principios y metodologías con los cuales se tiene que enfrentar en el día a día. Listo, entonces aquí estamos hablando de metodologías de trabajo como TDD y BDD, ¿cierto? Donde Test Driven Development nos están indicando de qué manera yo le voy a indicar a mi equipo de desarrollo que puede ir construyendo esos diferentes escenarios, ¿cierto? Yo como QA te voy a decir a ti como desarrollador cuáles van a ser mis flujos de prueba y te voy a dar una idea para que sepas qué es lo que yo estoy esperando al final, ¿cierto? Y aquí viene un concepto muy importante conocido como los principios AAA. ¿Cierto? Que debemos preparar, actuar y afirmar para que se dé ese ciclo de interacción entre el QA y el desarrollador, ¿cierto? Y hemos venido evolucionando a conceptos más actuales como Behavior Driven Development, el cual es una metodología que apunta netamente a que trabajemos en pro de las pruebas con base al comportamiento de negocio. Es decir, yo me siento con el usuario, el PO, me cuenta qué es lo que está esperando y a medida que se va dando esa conversación, pues yo voy generando mis casuísticas de prueba, ¿cierto? Tenemos los famosos principios FEAR, ¿cierto? Los cuales nos van a orientar o nos van a dar una luz verde muy importante en todo el tema de pruebas unitarias, ¿cierto? Como normalmente el analista de pruebas tiene que ir trabajando como con estas validaciones para decir sí, las pruebas unitarias están apuntando hacia lo que nosotros queremos o caso contrario debemos generar otro tipo de alternativa que nos permita llegar hasta el objetivo propuesto, ¿cierto? Tenemos todo el tema de los principios SOLID, ¿cierto? Los cuales nos indican la manera que debemos tener en cuenta al momento de desarrollar código como tal, ¿cierto? Mirar cómo estamos construyendo, cómo estamos apuntando pues al tema de generación de código limpio, ¿cierto? Si estamos apuntando a todo el tema de los paradigmas de programación orientada a objetos, ¿vale? Y el tema de Agile Testing. Finalmente, el analista versátil de calidad tiene que estar inmerso en este tema de agilismo. Por eso di un capítulo muy importante a destacar cuál es la intervención o el valor que debe tener el analista en ceremonias ágiles. Listo. Y acá una muy buena integración es que él sea consciente de cuál es este manifiesto ágil. ¿Cierto? Que debemos apuntar a que las pruebas estén por encima de todo, que debemos apuntar de que debemos prevenir errores en vez de estar buscando, ¿cierto? Es que yo necesito encontrar 50 errores y con eso ya terminé el día. No, prevengamos, ¿cierto? Evitemos de que se reproduzcan, que estemos haciendo exploraciones o pruebas exploratorias en vez de estar apuntando solamente una funcionalidad, es decir, yendo más allá de lo que necesitamos, de que todo el equipo sea consciente de lo que he sido enfático en todo el espacio, de que la calidad es una responsabilidad de todas las personas, ¿cierto? De que se construya de la mejor manera el sistema, ¿cierto? En vez de estar haciendo pausas e ir corrigiendo algo que no se había podido detectar y de también erradicar el pensamiento de que solo el QA es el responsable de la calidad. ¿Listo? Y yo creo que mi intervención ha llegado hasta acá. Yo les quiero dejar pues aquí esta parte de la sesión de preguntas y abrir micrófonos de parte de ustedes, pero primero pongo en tela de juicio la siguiente pregunta para que la tomemos como base para que podamos ir generando estas cuestiones. ¿Listo? ¿Qué opinión les genera a ustedes este tipo de afirmaciones, cierto? Cada vez escuchamos en la industria de que este rol tiene que ser híbrido, ¿cierto? Es decir, que debe hacer 50% QA y 50% otra cosa, de que debe ser multitasking, ¿cierto? De que va a hacer más de una tarea a la vez y finalmente de que es un rol embebido, ¿cierto? ¿A qué traduce eso como tal? Entonces, con esta pregunta yo les dejo aquí como esta parte para que ustedes la puedan definir. ¿Listo? Y ya les abro aquí, Camila, como la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias ahí por la atención. Claro que sí, Wilson. No, muchísimas gracias a ti. Muy interesante el conocimiento que nos traes hoy. Conocer cuáles son esos retos del día a día dentro del rol de QA es súper importante. Creo que tenemos una pregunta en el chat. Diego Medina nos habla. Creo que tú ya hablaste un poquito de esta pregunta, pero igual pues la vamos a hacer. Él nos dice, la usabilidad nos habla de la experiencia de usuario. Aquí entran también los requisitos no funcionales, es decir, RNF, pues estos hablan, entre otros, de tiempos de respuesta. Y los tiempos de respuesta altos afectan esta experiencia de usuario.
Ven, ahí está mencionando dos temas. Listo, obviamente sí estoy de acuerdo con lo que dice los RNF, requisitos no funcionales, pero estamos hablando de dos cosas. Recordemos que cuando validamos todo el componente del performance, la carga, estamos apuntando a que los tiempos de respuesta estén dentro de los umbrales que esperamos del software. Entonces, ahí nos estaríamos enfocando a todo el tema de performance, listo, tiempos de respuesta. Y por otro lado es el componente de la accesibilidad y la usabilidad que se le va a dar al aplicativo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que él normalmente hace? Herramientas como Google Analytics, por ejemplo, nos ayuda a hacer ese tipo de pruebas. Justamente determinar cuál es el módulo que más ingresa o cuál es la descarga que más realiza, entre otras. Pero creo que ahí hay mezcla pues de los dos conceptos. Listo. Obviamente ambos hacen parte de los no funcionales. Listo. Y que el versátil, desde el rol del analista, pues debe tener ahí como de preámbulo, de notificación o de alerta, ¿cierto? Perdón, quisiéramos conocer si alguien más quisiera, no sé, preguntarnos algo más, si tiene algún comentario acerca de las preguntas que nos mencionaba Wilson anteriormente. Dale, Juan Manuel. Hola Camila, ingeniero Wilson, muchísimas ¿Cómo gracias. estás? ¿Bien o no? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la charla, excelente. Muchas de las preguntas que tenía pues fueron resueltas a medida que ibas avanzando. Previo a la charla tuve una conversación con los muchachos, hay docentes y estudiantes que me acompañan acá detrás, están en el auditorio, y les preguntaba que, bueno, que cuál era el área que querían abordar. Entonces muchos decían desarrollo en diferentes lenguajes de programación y otros se enfocaron en el tema de testing, de pruebas o analista QA, ¿cierto? Ujú. Entonces voy a intentar unir dos preguntas que me hicieron con respecto a esto y una pues que tengo yo. Eh, Nos mostraste las habilidades técnicas, las blandas, esas que debe de tener, y la versatilidad que debe tener un ingeniero cuando ingresa en este mundo. Pero ¿qué recomiendas? En tu hoja de vida vi una certificación de por dónde deben de encaminarse los recién egresados, y la voy a unir con una que me dicen en Pragma, particularmente cuando ingresan en esta área, desde practicante o ingeniero muy junior Ujú. de QA, hasta dónde pueden llegar y cuál es el camino que deberían de recorrer. Listo. Muchas gracias. Listo, Luis. Muchas gracias a ti por la pregunta. A ver, entonces te la voy a responder en dos aristas. Uno, sí tenemos una certificación o un camino que debemos recorrer desde el rol del analista y está enmarcada por el ICQI. Listo, que es la entidad a nivel mundial que da estas certificaciones de calidad de software. Listo, entonces si vos me preguntas cómo deberíamos iniciar, pues ahí la que yo les referencié, Foundation Level, ¿cierto? Entonces esa te va a indicar a ti o a cualquier persona cuál es el flujo básico de pruebas, cuáles son los tipos, los niveles y cómo se va a mover la persona en un campo de pruebas. Listo, entonces esa sería una recomendación para una persona que esté en la universidad o incluso como tú mencionas, quiera comenzar a través de ese perfil junior o inicial, ¿cierto? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, obviamente, todo lo que yo les mencioné a nivel de technical skills y las habilidades blandas, pues es a manera somera, ¿cierto? Lo que un perfil ideal debe tener. Debemos entender, pues, lo que tú dices, desde que uno entra hasta que va cogiendo como madurez en el cargo, va adquiriendo ciertas destrezas. ¿Cierto? Se logra esa base inicial por medio de certificaciones como la que te menciono y a medida que vamos avanzando, pues se van adquiriendo como transformaciones. Entonces llegará la persona que va a comenzar haciendo pruebas funcionales y luego se va a volver experto en automatización y se concentra en automatizar y se vuelve el super experto. Habrá otros que dicen, venga, yo comencé como funcional, pero es que a mí me mueve realmente la onda todo este tema de performance. Entonces me vuelvo el super experto en performance. O me mueve la onda todo el tema de las pruebas de seguridad, todo el tema de ethical hacking, cómo hacer el tema o evitar la fuga de información, entre otros. Entonces, a medida que se va recorriendo el camino, cada persona debe ser capaz, ¿cierto?, de ir identificando dónde es su fuerte. Listo. ¿Cómo lo hacemos en Pragma? Acompañando siempre a la persona. ¿Cierto? Desde el momento que llega como practicante, como junior, le vamos poniendo como enfrente cuál es su horizonte y finalmente cada persona como piloto de su destino
nos va mostrando muy de la mano hacia dónde quiere llegar y los acompañamos. Muchas gracias. Con gusto. Listo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, Wilson, creo que todo está muy claro por ahora. Los invitamos entonces a conocer nuestra página web www.pragma.com. Ahí también tenemos muchas vacantes disponibles para los que estén interesados. Para nosotros fue un gran honor estar con ustedes. Muchísimas gracias y esperamos encontrarnos en otra oportunidad en este ejercicio de intercambio de conocimientos con las universidades. Muchas gracias. No, es con mucho gusto. Gracias a todos ustedes por el espacio. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde a todos. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.